Buenos días de nuevo, costarricenses. Hoy, 7 de mayo, hago este otro video en vivo porque me interesa mucho posteriormente pues subirlos y que la gente que asincrónicamente no se pudo conectar, si tiene interés pues que lo vea, ¿no? El video. En esta oportunidad lo que deseo es abordar lo que se denomina en teoría política el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Hay que, hay que entender que Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, fue un presidente que le costó mucho llegar a la presidencia. Estudió Derecho y intentó llegar al Senado y nunca pudo. Y por una cosa extraña del destino, él se apunta para ser seleccionado como candidato del partido Whigs para las elecciones del periodo que correspondía y quedó en segundo lugar. Y entonces el partido analizó que si enviaban al que fue nominado en primer lugar, iban a volver a perder la elección. Pero que el segundo, o sea, Abraham Lincoln, tenía la posibilidad de ganar los estados que siempre habían perdido. Quitaron al que iba en primer lugar y pusieron a Lincoln. El partido político Whigs hizo eso. Lincoln ganó. Pero aquí hay algo muy importante, costarricenses. Entender la guerra de secesión, la guerra civil de los Estados Unidos es muy importante para nosotros. Lo primero que voy a decir de esa guerra es que es la guerra en la que más norteamericanos o estadounidenses han perdido la vida. Ahí se perdieron, cálculos más, cálculos menos, 618,000 vidas, aparte de los heridos y los que quedaron mutilados. Ese es el peaje, en Estados Unidos le llaman toll. Ese es el peaje que esa guerra cobró. Y es de todas las guerras en las que participa Estados Unidos, han participado donde más muertos han habido. O sea, la guerra civil es más sangrienta que una guerra externa. ¿Por qué se hizo esa guerra civil? Esa guerra civil se hizo porque los estados del sur, dentro de su estructura económica, requerían de la esclavitud de la raza negra para poder producir el algodón y el trigo, todo lo que ellos sembraran, y venderlos en los mercados internacionales, principalmente Europa e Inglaterra, y generar sus ganancias. O sea, aquí hay que aclarar algo que es muy importante que se sepa. Una cosa es el análisis económico que hace Carlos Marx del capitalismo, que es totalmente científico, y otra cosa es el marxismo que Carlos Marx propone para organizar la transformación de la sociedad. Y otra cosa es el comunismo, que los que interpretan a Marx, aplicando los pensamientos de Marx y de Engels, utilizaron en la Unión Soviética o donde lo hayan aplicado. Entonces existe el análisis económico de Marx, la propuesta de Marx y la interpretación de Marx. ¿Y a qué voy con esto? Que Marx dijo algo terrible que hasta el día de hoy los economistas capitalistas, los liberales, no han podido derrotar, y es la acumulación originaria. El capitalismo no surge de la nada, no surge porque el hombre rico excavó en el patio de su casa y se encontró una tina llena de dólares, no. Surge porque fueron a la África, sacaron a un montón de personas de ahí, las esclavizaron, como pensaban hacer en Centroamérica, William Walker, con el silencio del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Buchanan, pero como no le salió a William Walker porque lo fusilaron en Trujillo, Honduras, después de hacer varios intentos, uno en México y otro en Nicaragua y el tercer desembarco en Honduras, que ahí fue donde lo fusilaron los hondureños, en Trujillo. La acumulación originaria es la plata con la cual se empieza el negocio capitalista.
Eso no surge de la nada. La inversión inicial. Yo que soy un experto en finanzas y eduqué muchos años en la Universidad de Costa Rica, en el Instituto Tecnológico, en la UNED y en la Universidad Nacional, a muchos egresados en este país, les explicaba claramente la fuente de la inversión inicial. Que muchos decían, no, es que puede ser recursos propios, ¿sí? ¿De dónde? ¿Cómo surgieron esos recursos? Eso se llama la acumulación originaria. Pues esa acumulación originaria en los Estados Unidos, en el país más capitalista del mundo, surge de traer esclavos del continente africano, ponerlos a trabajar y no pagarles nada. Años de acumulación de ventas del trigo, del algodón, sin pagarle salario, pagarle nada a la raza esclavizada. Y los esclavos y los estados confederados del sur decían, nosotros no queremos dejar este modelo. Vamos a confederarnos, vamos a hacer un país al sur de los Estados Unidos y vamos a hacerle la guerra a los estados del norte. Y entonces, siendo presidente, Abraham Lincoln dijo, no, yo no estoy de acuerdo con la esclavitud. Entonces él envió un proyecto de ley para la abolición de la esclavitud al Congreso de los Estados Unidos. Y déjeme decirle algo. Algunos estados, ¿verdad? Recuerde que el estado tiene 2 senadores. Uno de los senadores era pro abolicionismo y otro era pro esclavitud. En el caso de New Jersey así fue. Pero al final pasó la ley de la abolición. Y se vino la guerra civil. ¿A qué vienen con esto? Observemos que los Estados Unidos son 13 colonias apoyadas por Francia, por el rey Luis XIV. Eso hay que decirlo claramente. El rey Luis XIV endeudó a Francia con tal de apoyar económicamente la causa de la liberación de las 13 colonias de los Estados Unidos. Porque Luis XIV tenía pleito con la monarquía inglesa. Y ese problema endeudó tanto a Francia que fue el problema que desembocó en la Revolución Francesa. Porque los ministros de finanzas no dieron bien bola cómo establecer un equilibrio financiero de las finanzas de Francia, de la monarquía. Y el mejor de los ministros llegó y dijo, no, esto es muy sencillo, las clases poderosas tienen que pagar el desbalance. Y ellos dijeron, no, la nobleza no va a pagar nada. Entonces, cuando viene el ajuste de las cuentas en Francia, lo que se acaba es la comida para el pueblo. Entonces, las mujeres que descamaban pescado con cuchillos filosos en los puertos franceses son las primeras en levantarse. ¿Por qué? Porque mandaron a decirle a la reina, no tenemos pan, coman pasteles, les dijo María Antonieta. O sea, si no tienen arroz de frijoles, no, hombre, coman paella. O sea, los insultó. Y el pueblo se levantó, tomó la Bastilla, tomaron otras posiciones y se armó la revolución. Ahora bien, la deuda que tiene Francia internamente por haber apoyado la liberación de los Estados Unidos sigue en pie. En términos del periodo en que está gobernando Luis XVI. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Hay que entender muy bien. Figúrese usted que España apoyó esa revolución, esa liberación de las 13 colonias. Había un español de apellido Gálvez, desde donde se deriva hoy la ciudad de Galveston, que con su acción militar, dirigiendo un grupo de soldados españoles, repelió a muchos de los soldados ingleses que querían retomar esas posiciones. Muchos participaron en la liberación de las 13 colonias. Y apoyaron, o sea, esa liberación de las 13 colonias no fue que los gringuitos pusieron solamente su sangre y su platita, no. Los franceses ayudaron, los españoles ayudaron. ¿A qué voy con esto? Que una nación no se libera sola. Por eso es que cuando llega ya el 16º presidente, que es Abraham Lincoln, Lincoln dice, no, yo no puedo estar a favor de la esclavitud. Voy por la abolición. Y los estados del sur, que habían acumulado, como dice Marx, originariamente, la inversión inicial
a través de la esclavitud no querían soltar el modelo. Bueno, ya que ustedes no hacen ustedes la historia, el sur perdió. Pero lo interesante es que hoy día la esclavitud sigue presente, eufemísticamente llamada mano de obra calificada. De eso vamos a hablar en otro video. Y hoy en Costa Rica tenemos un problema. Hablamos de salario mínimo, pero no de salario digno. De eso vamos a hablar en otro video. Pero ¿por qué es importante traer esta colación? Por el artículo 33 de la Constitución de Costa Rica. Nuestro pacto social. Dice claramente: toda persona es igual ante la ley y no podrá practicar discriminación alguna contraria a la dignidad humana. La dignidad humana. Artículo 33. La dignidad humana es el eje central de cualquier constitución política, de cualquier carta magna. La Constitución está hecha para ponerle límites a los poderes derivados, que no son supremos, son derivados, funciones técnicas del gobierno. Hablo del legislativo, del judicial, del ejecutivo y el electoral. Pero se supone que el contrato social, la carta magna, la constitución política, es un perímetro, es una cerca para que los funcionarios públicos, que meramente son depositarios de la ley, según el artículo 11 de esta Constitución, no se excedan en sus funciones. Pero en Costa Rica se excedieron totalmente. Y hay artículos de esta Constitución que no los cumplen, como el artículo 72, que podemos hablar posteriormente en ese sentido, del seguro de desocupación involuntaria. Lincoln va al cementerio de Gettysburg, en Pensilvania, y da un discursito corto, pequeño, pero lleno de significado, ¿verdad? ¿Cuándo ocurre eso? El 19 de noviembre de 1863. Y como es un discursito corto, me voy a permitir leerlo para que ustedes capturen el significado de lo que aquí dice. Hace 87 años, nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación. Yo me detengo aquí. Recuerde que en los Estados Unidos existe la frase padre de la patria. O sea, esa patria, como ellos la conciben, no acusan su nacimiento a un pueblo soberano que luchó, sino a unos padres organizados. Desde ahí se da cuenta uno, desde este discurso, que el mismo Lincoln está en su mente validando esa narrativa. No, esta nación la crearon los padres de la patria, no fue el soberano pueblo. Sin embargo, va desarrollándose poco a poco la vida de los Estados Unidos y Lincoln va cambiando poco a poco el concepto de quién es el soberano en este discurso. Sigo leyendo. Hace 87 años nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación, concebida en libertad y consagrada al principio de que todas las personas son creadas iguales. Ahora estamos envueltos en una gran guerra civil. Es que todavía no había terminado la guerra civil en ese momento, que pone a prueba si esta nación o cualquier nación así concebida y así consagrada pueda perdurar en el tiempo. Estamos reunidos en un importante campo de batalla de esa guerra. Está hablando de Gettysburg, un cementerio terrible que hubo ahí, hubo una batalla. Hemos venido a destinar una porción de dicho campo como el lugar del último descanso para aquellos que dieron aquí sus vidas, para que esta nación pudiera vivir. Me detengo aquí un momento. Aquí Lincoln hace un reconocimiento de que lo que queda de nación y lo que pueda venir de nación, llamado los Estados Unidos de Norteamérica, se le debe a las personas de ambos bandos que pagaron con su sangre, con su vida, el precio de que los que quedan ahí. Hay una foto de Lincoln dando este discurso en Gettysburg. Lo pueden buscar ustedes ahí, imagen de Abraham Lincoln, cementerio de Gettysburg. Lincoln aquí dice, no, un momento, vean, sí, los padres de la patria ya al inicio, hace 87 años, pero ahorita hay un montón de sangre aquí, derramada en este campo, de los sureños y de los de la Unión. Pasa de la concepción de padres de la patria a sangre derramada. Ojo esto. Es plenamente oportuno y apropiado que hagamos tal cosa. Es decir,
destinar una porción de este campo como último descanso a aquellos que dieron sus vidas. Sigue diciendo, pero en un sentido más amplio, no podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos santificar este terreno. Vean qué interesante lo que viene. Los valientes hombres vivos y muertos que aquí lucharon, ya lo han logrado muy por sobre lo que nuestras escasas facultades pueden añadir o restar. Es decir, quien verdaderamente le da dignidad a la patria, como dice aquí el artículo 33, es la multitud del pueblo consagrada a que la nación costarricense, y en aquel caso la nación norteamericana, siga existiendo dentro del concierto de las naciones. El mundo apenas notará, dice Lincoln, o recordará por mucho tiempo lo que aquí se diga. Bueno, hoy, 2025, lo estamos recordando. Pero jamás podrá olvidar lo que ellos hicieron en este sitio. Somos más bien nosotros, los vivos, quienes debemos dedicarnos a la tarea inconclusa que los que aquí lucharon hicieron avanzar tanto y tan noblemente. Somos más bien los vivos quienes aquí debemos abocarnos a la gran tarea que aún resta ante nosotros. 2 puntos. Que de estos muertos a los que honramos se extraiga un mayor fervor hacia la causa, por la que ellos entregaron la mayor muestra de devoción, su propia vida. Y aquí vienen los últimos 5 renglones de este discurso, que es donde surge efectivamente todo un postulado jurídico, ideológico, para organizar una nación desde la perspectiva de la voluntad general del pueblo. Dice así, que resolvamos firmemente que estos muertos no dieron su vida en vano. Nosotros, en Costa Rica, hemos tenido muertos habidos y por haber, porque ahora el presidente de la República, algunos acusándolo con un estado etílico complicado, ofreció sangre. Yo no sé de cuál sangre está hablando, si de la de los niños, si de las mujeres, si de la de los hombres, si de los inválidos de este país, para transformar el país. Cuando existen instrumentos jurídicos de coercibilidad civilizada, como este certificado de autoconvocatoria basado en el principio de libre autodeterminación de los pueblos, para transformar la constitución política de Costa Rica y darnos un nuevo modelo, un nuevo sistema. Yo realmente veo las palabras de Sandokan, digo, don Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, el jaguar de Zapote, porque él se llama así, él hace como un jaguar. O sea, él seguro cree que él es Sandokan, ¿verdad? Sandokan, los tigres de Montplaisir. Le hace ese libro del italiano Emilio Salgari. Dice Lincoln que resolvamos firmemente que estos muertos no dieron su vida en vano, que esta nación, Estados Unidos, Dios quiera, Dios mediante, dice, tendrá un nuevo nacimiento de libertad. Todos los nuevos nacimientos de libertad que hasta el día de hoy se han dado en las naciones democráticas han tenido desgraciadamente un precio, un peaje de sangre derramada. Pero a las alturas del año 2025 no es correcto que nosotros sigamos pensando como piensa el presidente Sandokan, Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, el jaguar de Zapote, imitando a los tigres de Montplaisir, que vayamos a una guerra civil en Costa Rica porque a él no le complace el poder judicial, el poder, la fiscalía, la contraloría, cosa que en la que estoy muy de acuerdo yo con Sandokan, con Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles. ¿Por qué? Porque efectivamente él está peleando contra la otra oligarquía, que es la de los Arias, la que tiene en sus manos al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la Contraloría, al Tribunal Supremo de Elecciones. Y él, Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, quería para sí y para su periodo de gobierno esa institucionalidad arbitraria para hacer los compromisos que lo llevaron a él a la presidencia de la República, porque ya se les olvidó, porque ya no volvió a hablar de ciudad-gobierno. Ahora habla de una cárcel al estilo Bukele, donde no hay ni plata, ni terreno, ni planos, ni nada. Pura narrativa, puro discurso. Y así nos han llevado estos 3 años, y este año que queda va a ser así, a no ser que va a ser el peor. Porque se escuchan
los borborismos del estómago de la política costarricense, de que van a reunir 38 votos para quitar el fuero constitucional y procesarlo por delitos comunes y por delitos de la ley de enriquecimiento ilícito en la función pública, la ley contra corrupción. Bueno, si la asamblea le quita el fuero con los votos, viene el proceso. Y este año que queda va a ser todavía de más borborismos, ruidos en el estómago, gases que se están ahí, comida que no se está digiriendo bien, entonces se pudre dentro del organismo, borborismos. Ustedes saben qué decanta eso en la política nacional. Entonces dice Lincoln en sus últimos 5 renglones que todo nacimiento de libertad, y en este caso un peaje de 618,000 muertos en Estados Unidos. La libertad no nace de que los padres de la patria se reunieron, todos lindos, todos guapos, y transformaron el país. No, es que hubo sangre de por medio. ¿Qué ha pasado en Costa Rica? Que nos llegó la independencia en una nota desde España, en el momento en que efectivamente en Cádiz todavía se conservaba el gobierno español, porque el resto de la nación española estaba invadida por Napoleón. Entonces nos enviaron la independencia a nosotros en una nota. Aquí realmente no se da una lucha del pueblo por la libertad, porque lo que ocurrió en el 48, en el 49, fue la pugna de 2 oligarquías, donde una le quita el poder a la otra, acusando a una del mal manejo del sufragio, cosa que si hubiera ocurrido, si esos hombres del 48 estuvieran vivos para la segunda elección de los 2 Alvarado, hubieran hecho otra revolución. Abrieron, el doctor Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones en ese momento, permitió que se abrieran las urnas de votación con una sola persona, trabajaran con una sola persona y cerraran con una sola persona. Más pisoteado el sufragio no puede estar con esa decisión. Y ahí se rompió totalmente el pacto social, el contrato social. Pues Lincoln dice, vea, esto el nacimiento de la libertad, no son los padres de la patria. Hace 87 años, los padres de la patria. Sí. Ahora aquí hay 618,000 muertos, aquí, donde estamos ahorita hablando nosotros, dijo Lincoln. Aquí hay 618,000 muertos. Este es el precio para que esta nación siga existiendo hacia adelante. Pero vea lo que dice al final. Y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la faz de la tierra. Esta frase no es de Carlos Marx. Esta frase no es de ningún comunista, de ningún pensador de izquierda del mundo. No, los pensadores comunistas y de izquierdas hablan del proletariado, hablan de la clase trabajadora, porque es la que financia sus salarios con las cuotas sobre... Aquí Lincoln habla de 618,000 muertos, bien o mal educados, bien o mal asesorados, bien o mal influenciados, murieron por una causa, y es que la nación sigue existiendo. Bueno, costarricenses, a mí lo que me interesa de este en vivo es que ustedes sepan que el Estado costarricense, que tiene 150 años, desde 1871 hasta el día de hoy, con 2 constituciones, la de 1871 y la de 1949, es decir, la Segunda República, porque ya la primera murió en el 48 y surge la del 49. Esta Segunda República, con este orden llamado Carta Magna, Constitución Política, Contrato Social, ya no garantiza la existencia de nuestro pueblo conforme al artículo 50 de esta misma Constitución. No nos da el bienestar, porque ninguno de los presidentes, ni de los presidentes de los, entre comillas, poderes supremos, dan cuentas indicando cuáles indicadores del artículo 50 de esta Constitución, que se lo voy a leer el primer párrafo de ese artículo, para que ustedes sepan de qué estamos hablando. ¿Cuál de esta orden que da el pueblo se está cumpliendo en esos 4 poderes? El Tribunal Supremo de Elecciones, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Dice así, el Estado, o sea, no es solamente el gobierno. No.
el Estado, las 320 instituciones junto con todas las municipalidades, procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, y le da una estrategia, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Pero usted me dirá, pero Robert, estamos produciendo, el Producto Interno Bruto sí. ¿Y a dónde queda? ¿A dónde queda esa riqueza? Coeficiente de Gini, curva de Lorenz. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está la plata que se genera en este país? Si el Ministerio de Hacienda permite la evasión y la elusión jurídicamente hablando a través de una institucionalidad arbitraria, ¿dónde le va a llegar plata al costarricense? Con un salario mínimo, no un salario digno. O sea, en esto hay que apoyar a veces, en ciertos momentos, tiene razón, grandes momentos de lucidez, Albino Vargas Parrales, cuando habla de los 7,5 millones de dólares que se pagan de intereses a los cuidos askenazi todos los días por la deuda soberana de Costa Rica. En esto hay que darle la razón a Fran Paniagua Mendoza y a su madre, doña Alba Mendoza, vive Paniagua, que el Estado de Costa Rica, en la figura de Daniel Oduber y de Rodrigo Carazo Odio, le robaron la finca a doña Alba. Y ahora esa finca, ahora se llama Polo Turístico Papagayo, la maneja el ICT. Ojo esto. El Polo Turístico Papagayo no es una entidad como el ICE, como el AE, no. Es un negocio del Poder Ejecutivo en manos del ICT. Y ahí se facturan 3 millones de dólares diarios y no sabemos en qué se va esa plata. Así por encimita, 3 millones de dólares diarios. Puede ser más. Porque no estamos contemplando los demás servicios, solo estamos contemplando hospedaje. La habitación más barata por noche, 14.900 dólares. La más cara, 50.000 dólares. Aquí hay 4 negocios maravillosos. Los intereses de la deuda soberana, 7,5 millones de dólares por día. El Polo Turístico Papagayo, 3 millones de dólares diarios. ¿Estamos? Luego viene las compras de la caja. De la casa y la facturación de la energía de ICE y de Recope. Eso, pregunto, ¿cuánto de la soberanía del pueblo está metida ahí gestionando eso? Nada. Por eso es que este contrato social fue diseñado para que enajenásemos como pueblo la competencia de la gestión de la soberanía del pueblo al partido político. Y hoy día no hay forma, si no vamos a una constituyente autoconvocada, a transformar esto. Y era muy importante. Vamos aquí a saludar a William, Arcaniac 2000. Vamos a saludar a Monsanto. Vamos a saludar a don Eduardo Ferrer, a don Alejandro M, a Valentina, a Juanita, a Charly Altamirano. Vamos a saludar a Carlos Herrera, a Taller RCR, a Natanael, a José. Vamos a saludar a estas personas, a Giovanni BS3, en fin, Jay Morera, Jiménez Asbet, Gretel Murillo. Bueno, realmente tenemos acá bastantes personas que Monsanto nos saluda. Buenos días Monsanto. Hola. Vean, costarricenses, yo quiero que ustedes se enteren de que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene una guía, manual para la realización de consultas populares a escala cantonal y distrital. Es el decreto 0398, publicado en la Gaceta del 21 de octubre de 1998, número 204. Muy importante que usted conozca esta institucionalidad, esta convencionalidad. Esta es una norma del Tribunal Supremo de Elecciones. Dice que dentro de las consultas populares hay 3: el plebiscito, el referendo y el cabildo. ¿Y por qué me tomo el tiempo para hablar de esto? Porque efectivamente, cuando estamos indicando y proponiendo que hay 2 principios supraconstitucionales, que es el de soberanía y el de libre autodeterminación de los pueblos, que están en el pacto
de derechos civiles, políticos y culturales de Nueva York de 1966, llamado Pacto de Nueva York, para evitar ir a una confrontación como lo dejó dicho nuestro presidente Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, el jaguar de Zapote, porque él hace como un jaguar, porque él dijo que había que transformar el país y para eso se ocupaba sangre, sudor y lágrimas. No Sandokan, no Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles. Lo que se ocupa es civilización, lo que se ocupa es legitimidad moral y jurídica, lo que se ocupa es que el costarricense, como miembro del soberano pueblo y valiéndose del principio de soberanía y de libre autodeterminación de los pueblos, que como dice la resolución de la Sala Constitucional 3435-1992, cuando hay principios supraconstitucionales que otorgan mejor derecho, son de acatamiento obligatorio, este certificado de autoconvocatoria es la manifestación de la voluntad individual, pero con testigos se transforma en voluntad particular, y cuando muchos lo han hecho voluntad general, el principal concepto adquirido el Estado. Nos aboquemos a la escogencia a través de cabildos, como dice el Tribunal Supremo de Elecciones, de cabildos, porque aquí está, en el decreto 03-98 del Tribunal Supremo de Elecciones, la escogencia ¿de qué? De representantes distritales y cantonales, un hombre y una mujer por distrito, y de los escogidos distritalmente un hombre y una mujer por cantón, y enviarlos como asambleístas nacionales a la Asamblea Nacional Constituyente hacia la Tercera República. No es con sangre, Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, no, es con civilización, es con coercibilidad civilizada, con coerción civilizada, no con armas, no con sangre. Es con el certificado de autoconvocatoria, para que la voluntad general del pueblo, justificada moral y jurídicamente, se obedezca y vayamos a una Asamblea Nacional Constituyente, no por el artículo 196 de la Constitución, que obligaría a escoger representantes de los que siempre nos han manipulado, partidos políticos, grupos empresariales y sindicatos. No, ahora es escoger miembros a la Asamblea Nacional Constituyente, como dice Lincoln, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso no lo dijo Karl Marx, no lo dijo ningún pensador comunista, lo dijo Abraham Lincoln, líder de la abolición, cuando se dio cuenta que 618,000 muertos en toda la guerra civil de los Estados Unidos habían comprado el precio de una nación que resurge en libertad, ya no por los padres de la patria, sino por un tol de 618,000 muertos. Pues en Costa Rica tenemos todavía capacidad mental y conciencia para evitar a ese precio de 600,000 muertos. Lo que tenemos que hacer es autoconvocarnos con un documento que nos da legitimidad jurídica y moral para escoger en cabildos abiertos y cerrados, conforme al decreto 03-98 del Tribunal Supremo de Elecciones, para escoger un hombre y una mujer por cantón para enviar a la Asamblea Nacional Constituyente, máximo poder de organización de una nación. Pero los que están presionando para hacernos creer que Costa Rica se transforma con las reglas obsoletas de la Segunda República, nos quieren engañar. Y en eso consistía este video. Me permito leer la definición de cabildo del Tribunal Supremo de Elecciones. Cabildo es una reunión pública del Consejo Municipal y los consejos distritales, a la cual los habitantes del cantón son invitados a participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. Esta es la definición del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero el primer cabildo que se hizo continentalmente en el continente americano lo llevó a cabo Hernán Cortés en 1519 con 400 soldados españoles, donde lo constituyen a él capitán y encargado de lo que se llamaba en ese momento Nueva España, porque México no existía con ese nombre. El nombre de México vino años después. Y mandan 2 personas para comunicarle casi nada a Carlos I de España o Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico,
que allá habían 400 españoles con un capitán llamado Hernán Cortés, que son súbditos suyos, de Carlos I, de Carlos V, sí, que Carlos V y Carlos I no conocen, ni le pasa por la mente, ni hay una fotografía. ¿Quién será este Hernán Cortés? Pero me mandan un documento diciendo que en un cabildo lo eligieron a él capitán de una cosa que se llama Nueva España, que son territorios míos de Carlos V, Carlos I. El poder del cabildo tuvo que obedecerlo hasta los emperadores europeos. El poder del cabildo no es solamente que el consejo cita, porque el que cita es superior al citado, el que convoca es superior al convocado. Es el pueblo el que puede autoconvocarse, y en esto está equivocado este decreto. Pero el cabildo sí existe desde la perspectiva democrática como el órgano que más legitimidad jurídica y política y moral tiene para la toma de decisiones de lo que consiste en por dónde va a continuar esta nación, o este distrito, o este cantón, o esta provincia. Sebastián, buenos días. Arnoldo Cal, buenos días. Hola, Monsanto. Bueno, muy bien. De esto se trataba este en vivo, el segundo que hago hoy, 7 de mayo. Vamos a resumirlo. No vayan a caer ustedes en la doctrina francesa de que hay 3 poderes supremos. No, el único poder en una república es el de soberano pueblo. Todo lo demás son poderes derivados o funciones técnicas de gobierno. Y por lo tanto, primero está el pueblo, luego la Constitución y luego los órganos del Estado. El que convoca es superior al convocado. Entonces, el artículo 196 de nuestra Constitución, la Asamblea se autoarroja una competencia increíble, convocar al soberano pueblo. No, el pueblo es soberano y no recibe órdenes de nadie, se puede autoconvocar cuando quiere. Principio de libre autodeterminación de los pueblos, principio de soberanía, pactos de Nueva York de 1966, Pacto Internacional de Derechos Políticos, Civiles y Culturales. Certificado de autoconvocatoria, un instrumento para mecanizar el principio de libre autodeterminación de los pueblos y disparar el inicio de una transformación del Estado costarricense hacia la Tercera República mediante la elección de representantes a cabildos abiertos distritales y cabildos cerrados cantonales. Costarricenses, existe una vía legítima, jurídica, moral, ética, racional para transformar nuestra nación, y no es ir a las elecciones 2026 ni es derramar sangre como propuso el presidente de la República, medio etíricamente afectado en un discurso por allá, creo que en San Carlos. No, aquí somos gente civilizada. Vamos por un certificado de autoconvocatoria y por el trabajo en los cabildos abiertos y cerrados. Costarricenses, no caigamos en la trampa de la oligarquía de los Arias y la oligarquía de George Soros, manejada por Pilar Cisneros y por Sandokan, don Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, el jaguar de Zapote, porque él se cree el tigre de Montbrasén, me imagino. No caigamos en eso, señores. Seamos jurídicamente inteligentes, seamos moralmente asertivos, seamos racionalmente completos, autoconvoquémonos, elijamos representantes escogidos por el pueblo. Que hay muchos me dicen, pero es que pueden meterse algunos y si usted lo prueba, si usted no va al cabildo, si usted cree que la república se transforma meramente metiéndose a TikTok, no, hay que trabajar. Hay que hablarle a los vecinos, a los familiares, a los compañeros de trabajo. Hay que organizar el pueblo, la calle donde usted vive, el distrito y el cantón. No, es que antes, pues, yo nada más llamaba al político, sí. Aquí en Cartago hay 3 familias políticas. Los Rivera Bianchini, en Cartago Centro. Los Villanueva, en Cartago Centro. Y el poderoso clan de la familia Pacheco en Turrialba. Esos son los 3 que manejan Cartago. ¿Por qué? Porque el cartaginés así lo ha permitido. Y el pueblo, yo no sé. El pueblo no está organizado. Al pueblo le dan fútbol. Al pueblo le dan show los miércoles, show los lunes, show los martes. Entonces el pueblo ni siquiera lee la Constitución, ni siquiera entiende el pacto social. ¿Qué esperanza puede haber de un pueblo que no lee su propio contrato social y que no entiende la forma en que está organizada la institucionalidad?
que yo le agrego que en muchos casos la institucionalidad lleva el apellido arbitraria. ¿Por qué? Porque abusan del poder, y ese concepto está aquí en la Constitución, en el artículo 49. El artículo 49 de la Constitución dice, vale, lo voy a leer, el segundo párrafo: la desviación de poder será motivo de impugnación de los actos administrativos. Pero de eso no se quiere hablar. ¿Por qué? Porque como este sistema te obliga a levantarte todos los días a buscar el arroz y los frijoles, la platita para pagar los recibos de fin de mes, ¿qué tiempo te va a quedar y qué voluntad para participar en política? Entonces, enajenas por vagancia, por desconocimiento o por mala influencia todo el poder que como miembro del soberano tenés en participar en la gestión de la soberanía, se la trasladará, la enajenas a un partido político con rostro anónimo allá en una casa en San José. Y así nos han mantenido por 150 años. Ya es hora de despabilar los costarricenses. Vamos a ver, 3 mensajes nuevos por aquí. Sebas ha saludado a Sebastián Unido, ha saludado a Monsanto. Lo que pasa es que eso no lo permitiría el Tribunal Supremo de Elecciones. Estamos tomados. Bueno, es que si nosotros hacemos valer, Monsanto, el principio de libre autodeterminación y el principio de soberanía, no hay poder en esta república que lo pueda impedir. Es que el Tribunal Supremo de Elecciones lo conforman miembros de la oligarquía criolla mafiosa del Partido de Liberación Nacional ahorita. Ese es el pueblo, ¿no? El pueblo nadie le puede quitar su atributo de soberano. Ahí lo dijo Abraham Lincoln. Para que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no de liberación, no de la unidad, no del progreso social democrático, no de las oligarquías criollas mafiosas, no de los sindicatos, no de los grupos empresariales, no. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparezca de la faz de la tierra. Es que esa es la legitimidad jurídica y moral de la que te hablo, Monsanto, y todos ustedes. Pero si usted no lo cree, no lo acepta, porque usted le mete en todo Tribunal Supremo de Elecciones, poder ejecutivo, usted no está entendiendo cómo es que se establecieron entonces las bases de las nuevas repúblicas. Y tras de eso, la escuela francesa nos engañó con la división de poderes. No hemos entendido que el soberano pueblo es el único que se autodetermina, porque solamente es poder supremo aquel que se autodetermina. Y el único que se autodetermina es el pueblo. Ese es el asunto costarricense. Por eso es que tenemos que entender las fuentes morales, éticas, racionales, jurídicas de la transformación de una nación desde la perspectiva de que el pueblo es soberano y se puede autodeterminar. Alguien dirá, pero no, es que hay un orden. Pero dígame, ¿cuándo el pueblo de Costa Rica fue convocado para sancionar esta constitución? Esta constitución surgió de la pugna de dos bandos por el poder en el 49. Que es que está muy bien. Usted no se ha leído, Roger, los comentarios de los constitucionalistas. Claro que no se ha leído. Del año 49. No existía TikTok. No existía Internet. No, ahora el tiempo ha cambiado. Y todos tenemos un celular. Y podemos tomar decisiones después de un debate de un mes respecto a un tema nacional. Ya la democracia puede ser totalmente participativa, totalmente, si lo deseamos. Sáquese de la mente el no se puede. Sí se puede, porque hay legitimidad jurídica, ética y moral, histórica e ideológica para transformar un modelo político administrativo. Léanse el capítulo 19 del libro de John Locke, segundo ensayo sobre el gobierno civil. Ese capítulo se llama La disolución del gobierno, donde John Locke, médico, filósofo, jurista, explica en 1690 las razones por las cuales es legítimo para el pueblo resistir y rebelarse como derecho a un orden constitucional cuyo Estado no está cumpliendo su parte en el contrato social. Lo que pasa es que las narrativas, usted ve al presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, el Jaguar de Zapote, Sandokan, de los Tigres de Montplaisir, llegar ahí a dar un montón de indicadores, pero nunca habló del artículo 50 y los indicadores del bienestar del pueblo, porque ni usted ni yo se lo vamos a reclamar, porque no entendemos que ese es nuestro derecho, que ese es el orden establecido en la Constitución.
Ellos se lo brincan. Y le ponen la cámara de televisión y le ponen la cámara de todos esos medios de comunicación pagados con el presupuesto que paga el pueblo a repetir la narrativa. Entonces, sospeche de esas narrativas, léase la Constitución, determine qué hay de bueno en esa Constitución que tenemos y qué hay que mejorar, y transforme su actitud y su comportamiento político como costarricense. Porque ya el presidente de la República ofreció un discurso sangre, sudor y lágrimas. Y yo lo que vengo a proponerles es civilización, coerción civilizada, certificado de autoconvocatoria, cabildos abiertos y cerrados, escogencia de delegados del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, por una Asamblea Nacional Constituyente, donde ya tenemos muchas propuestas y muchos costarricenses tienen más propuestas todavía de las que nosotros tenemos para transformar este país. Sin miedo. Bueno, gracias. Muy interesante lo que hemos estado abordando hoy. Parte de todo esto radica en que nosotros no hemos entendido el rol que tenemos como ciudadanos en la transformación del modelo político y administrativo, sino que hemos trasladado, enajenado nuestra competencia como pueblo de gestión de la soberanía a partidos políticos corruptos, porque son corruptos y ustedes lo saben muy bien. Aquí tengo un libro de los fraudes históricos que se han cometido en Costa Rica. Casi nada, de Iván Molina y Fabrice Leú, doctores en historia. Urnas de lo inesperado, fraude electoral y lucha política en Costa Rica. Aquí hicieron un corte de 1901 a 1948. Siempre hubo fraude en Costa Rica y siempre va a existir si nosotros no transformamos el modelo político y administrativo. Por eso hablo de corrupción, de partidos políticos. No estoy hablando sin ninguna fuente de validez. Aquí está el otro. De Caro Quintero, Ricardo Allen. Del licenciado Carlos Roberto Loría, economista, abogado, que de Dios goce. Costa Rica tomada por el narcotráfico, penetró los tres, entre comillas, poderes de la República. Tenemos ahorita un magistrado que en su momento fue el fiscal de la nación y devolvió 6 meses después la libreta de Caro Quintero con los nombres de los políticos que estaban ahí. Él quitó las hojas, las rompió, se las cortó y entregó la libreta sin esa información. Costa Rica está tomada. Este es don Carlos Roberto Loría, que de Dios goce. Él escribió este libro, él fue liberacionista muchos años y conocía muy bien las tripas de este país en materia política. Estoy escribiendo un libro que se llama Pensamiento Político de Carlos Roberto Loría. Porque es muy importante, costarricenses, que todos estos pensadores, que ya algunos de ellos se fueron, como Antonio Salas Mongalo, como Carlos Roberto Loría Quirós, como Fernando Varela Salazar, que de Dios gocen ellos tres, no se pierda el aporte de ellos de pensamiento y de lucha que dieron por este país. Porque este país está dominado por grandes tentáculos de negocios. Los partidos políticos ven a Costa Rica como un gran negocio. Chávez tuvo única oportunidad de ir al referéndum, pero se fue por quitar o reformar artículos sobre la Contraloría. Todos queremos ir al referéndum, sí, pero vamos a entendernos, el referéndum es un instrumento menor, solamente para reformar cositas pequeñas. ¿De qué estoy hablando yo? De una constituyente, para reformar no solamente la Constitución, sino también las leyes orgánicas, con gente escogida por los costarricenses en distritos y cantones, y no por partidos políticos, no por sindicatos y no por grupos empresariales, Monsanto. Hay que salirse de este esquema que nos han metido, esta oligarquía estrella mafiosas. Tenemos que salirnos de este esquema de la Constitución. Dirá usted, sí, porque hay principios sobre esta Constitución, principios supraconstitucionales. ¿Cuáles son? El de soberanía y el de libre autodeterminación de los pueblos, que es jurídico, ético, moral y políticamente validados. Costa Rica firmó los pactos de Nueva York. Pero si no entendemos eso, vamos a seguir pensando que la solución a nuestro país está contenida en el marco jurídico de la Segunda República corrompida. Repito, está corrompida. Es que ustedes no se quieren dar cuenta o no quieren aceptarlo.
4 negocios terribles de este país. Los intereses de la deuda soberana, que se pagan 7,5 millones de dólares diarios a los judíos askenazí por esa deuda. 3 millones de dólares diarios que se facturan de una finca robada por a doña Alba Mendoza, de Paniagua, nunca pagada por el Estado. Se llama Polo Turístico Papagayo. Y estoy hablando de 3 millones de dólares, que es un cálculo meramente de la facturación al 60% de ocupación de todas las habitaciones del Polo Turístico Papagayo. Puede ser más. La facturación de energía del Recope y del ICE. Solo el ICE hace poco, vamos a ver, nuestra matriz energética consumía hace unos 4 años 1.800 millones de dólares anuales, matriz energética, y la facturación del ICE. Y las compras de la caja y el presupuesto de la caja costarricense. Hay 44,000 millones de dólares aproximadamente, puede ser que me quede corto, depositados en el sistema bancario nacional, que en buena teoría tuvieron que haber entrado o por la balanza comercial o por la cuenta de capitales, y no hay manera. Costa Rica no se ha vuelto una potencia exportadora para meter tantos dólares al sistema bancario nacional. ¿Por dónde entraron esos dólares? Y ahí está en el sistema bancario nacional, y están presionando hacia abajo el tipo de cambio. El tipo de cambio realmente debería estar en 250 colones, pero no lo quieren. ¿Por qué? Porque habría que darle más calidad de vida al costarricense. Cuando baja el tipo de cambio, tiene que subir el poder de compra del salario en colones, y no está subiendo. Costarricenses, hay cosas que hay que aprender del modelo. Tenemos que espabilarnos. No podemos dejarle esto meramente a los influencers troles pagados para mantener siempre la mentalidad de que el marco jurídico, que en muchos de ellos es una institucionalidad arbitraria de esta segunda república, ahí se encuentra la solución. No, la solución se encuentra supraconstitucionalmente en los principios de soberanía y de libre autodeterminación, organizando al pueblo a través de la expresión de su voluntad singular, particular y general, para escoger en cabildos abiertos y cerrados a través de un certificado de autoconvocatoria y la participación de cabildos de representantes salidos de los rillones del pueblo para ir a una Asamblea Nacional Constituyente a transformar la Segunda República hacia la Tercera República. De eso estamos hablando. Todos queríamos ir al referendo, ¿ya? Lo siento, el referendo no es la solución. Bueno, costarricenses, ya casi es 60 minutos de este live. Gracias por sus atenciones. Me retiro. Tengan una feliz mañana, una feliz tarde. Un gusto. Les habló Jorge Roger Méndez Benavides, doctor en Ciencias de la Administración, ciudadano costarricense. Creo profundamente en el principio de soberanía de los pueblos y en el principio de libre autodeterminación. Pero tenemos que organizarnos, porque si no, nosotros no vamos a poder hacer valer la soberanía y la libre autodeterminación en la medida en que no nos autoconvoquemos con un certificado donde hayan firmas tanto suyas personales como de sus testigos, donde usted manifiesta su voluntad de ir a una constituyente autoconvocada, porque usted forma parte del soberano pueblo. Eso no se lo va a hablar ningún abogado constitucionalista de Costa Rica que esté conectado al presupuesto, a las venas de la Segunda República, porque a ellos no les conviene por perder el modelo actual. En esta constitución, repito para cerrar, el poderoso es el partido político, no es el pueblo. Tenemos que transformar una constitución donde el pueblo sea el poderoso, organizadamente hablando. Consejo del Pueblo, Fiscalía Civiles, revocatoria de mandato, construcción del presupuesto nacional desde los distritos, pasando los cantones, las provincias. El presidente de la República ya no debe llamarse presidente, sino coordinador constitucional de la República de Costa Rica. Debe tener funciones aún más inteligentes que las que esta constitución le da. La Asamblea Legislativa hay que reducirla a un hombre y una mujer por provincia, 14 diputados, no más. Eso sí, con un gran grupo de asesores para que efectivamente analicen las leyes, mejoren las leyes, eliminen leyes que no se necesitan, pero suben el borrador al Consejo del Pueblo para que las termine de sancionar el pueblo, no como esta constitución que nunca fue llamado al pueblo para sancionarla. Costarricenses,
El soberano pueblo tiene que ser soberano las 24 horas, los 365 días del año, y no como hacen con nosotros, como juegan con nosotros, que nos llaman a elecciones de alcalde cada 4 años, o a elecciones de presidente y diputados cada 4 años, y luego ya dejamos de ser soberanos y somos usuarios, tarjetavientes, pacientes, administrados, gobernados, pero no ciudadanos. Se nos monta el gobierno. El funcionario público que debe meramente ser depositario de la ley tiene tal capacidad ahorita en el Código Penal que es capaz de que si no le cae bien usted a él, le monta un proceso de flagrancia por el artículo 316 del Código Penal. Esto es increíble, costarricenses. Tengan mucho cuidado cuando va a hacer una gestión en una entidad pública, porque si usted no le cae muy bien a ese funcionario, lo puede mandar el TAO. Vea lo que dice el Código Penal en el artículo 316. Será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años quien amenazare a un funcionario público a causa de sus funciones, dirigiéndose a él personalmente o públicamente o mediante comunicación escrita, telegráfica o telefónica por la vía jerárquica. ¿Qué es amenaza? ¿Cuál es la carga semántica? El significado de la palabra amenaza. ¿Y quién es el que define si una manifestación de un ciudadano, de un miembro de la República, hacia un funcionario público constituye una amenaza? Pero mientras eso se define, llaman a la policía, lo meten a usted en un proceso de flagrancia y lo meten 24 horas al TAO. No, tranquilo, eso no era amenaza. Entonces sí, pero ya te hicieron pagar una pena. Porque aquí en Costa Rica, en la antesala de la comprobación de un delito, se castiga al procesado. Eso es lo que efectivamente se llama, en buena teoría jurídica nacional, salida de la UCR, de un doctor en Derecho, teoría o doctrina del chancho volador. Costarricenses. Sin embargo, este artículo 316, que usted lo ve puesto ahí, en todas las entidades públicas, ¿por qué no ponen el 338 también los funcionarios? No, ¿qué dice el 338? Será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años, ya no es ciudadano, no, el funcionario público que, abusando de su cargo, ordenar y cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de derechos de alguien. Que pongan también porque resulta que el funcionario público comete arbitrariedad a diestra y siniestra, abuso de autoridad. Y el artículo 49 de la Constitución dice que el Estado puede cometer, el funcionario público, desviación de poder. Será motivo para impugnar cualquier acto administrativo. Tenemos que aprender la ley costarricense. Nosotros no podemos seguir viviendo de la narrativa de Teletica, de Ignacio, de La Nación, de Televisión. No. Cómprese la Constitución. Haga foros con otros ciudadanos. Entiendan cómo funciona esta segunda república y entendamos qué cosas son falencias ya de esta segunda república y mejoremos nuestro país. Bueno, usted dice buenas tardes, Monsanto, no sé dónde estás, pero aquí son las 10:24. Buenos días. Gracias, costarricenses, por escucharnos. Un gusto saludarlos.